Hola, aquí estamos ya en la cuarta transmisión sobre el tema de las emociones. Aquí también estoy probando unos programas para cuando vayamos a hacer las entrevistas y así pues nos vamos familiarizando con estas cosas, ¿no? En este cuarto día de transmisiones sobre las emociones, pues vamos a hablar sobre la ira, que fue la cuarta emoción elegida por ustedes para hablar, ¿no? Para conversar sobre ella. Y bueno, la primera fue Hola Wilhelm, ¿qué tal? La primera, la primera sesión fue sobre el miedo. Entonces ahora cerramos esto con la ira, lo cerramos por ahora, porque vienen muchas otras cosas. Y bueno, es significativo porque el miedo y la ira son justamente las emociones que nos hacen reaccionar sin pensar, ¿ok? Entonces, pues por eso es muy importante, es una de las emociones básicas y es una emoción también que está muy mal vista, ¿no? Porque, claro, la ira eh, mal gestionada genera violencia y entonces la violencia entendemos todos que es uno de los grandes males de la humanidad y por eso también la ira es uno de los 7 pecados capitales en la religión cristiana, también en las otras religiones, los budistas, los hinduistas y en el Islam también está muy mal vista. Entonces, todo esto porque en realidad una incorrecta gestión de la ira desencadena en violencia. Entonces, primero, ¿qué es la ira? La ira es la emoción que surge cuando nos sentimos atacados, ¿ok? Entonces, cuando nos sentimos un poco agredidos, nosotros atacamos. Con el miedo huimos y con la ira atacamos. Entonces, normalmente sentimos ira en dos casos. Uno, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, y otra es cuando no somos tratados, como esperamos que los otros nos traten. Entonces, eh, para entender esto, les quiero comentar, ¿no? Les quiero transmitir que cuando algo nos produce ira, o sea, sucede algo, un evento, ese evento no es lo que nos está desencadenando la ira, sino que primero se produce el evento, luego vienen los juicios sobre ese evento. Y a raíz de los juicios sobre ese evento nos surge la emoción. Y después de la emoción actuamos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros conocemos bien las emociones, nos atrevemos a sentirlas. Cuando digo nos atrevemos a sentirlas, no es que de repente yo me siento, voy a sentir mi emoción y entonces si estoy enfadada, si algo me produce ira, yo voy a explotar y voy a vivir mi emoción porque sí, porque hay que sentir las emociones y hay que vivirlas. No. Lo importante de sentir las emociones es conocer cuál es el proceso que hay detrás de la emoción, porque nosotros podemos gestionarlo, nosotros podemos aprender cómo lidiar con las emociones. La ira, como todas las emociones, no es una emoción, no es mala. La ira nos ayuda a defendernos de los ataques. También nos ayuda a sentir las injusticias, a movernos para actuar contra esas injusticias. En ese sentido, la ira es muy positiva. Pero ¿cómo hacemos para que la ira no dé un paso más y entonces desencadene en episodios violentos? Pues eso, conocer la emoción. Nosotros sentimos la emoción, sabemos cómo se refleja en nuestro cuerpo y a partir de allí podemos empezar a conocernos, a conocer qué es lo que estamos pensando, cuál es la creencia que tenemos detrás o sea, ante un evento concreto. Porque muchas veces creemos que, o sea, con la ira, con estas emociones todo es muy rápido. Y entonces creemos que es algo que no se puede controlar. Porque de verdad que cuando sentimos ira, que van relacionadas muchas otras emociones, ¿no? La frustración también. Y entonces cuando sentimos eso es como si, bueno, yo soy así y exploto. Y no, pues podemos aprender cómo manejar estas situaciones.
Podemos aprender conociendo, como les he comentado, conociendo esa emoción, sabiendo cómo se refleja en nuestro cuerpo, cómo actuamos ante un evento que nos genera una emoción. Y entonces, en la medida que nos vayamos conociendo, sentimos la emoción y la contenemos. La contenemos. Es como si nuestro cuerpo fuese una vasija. Y entonces nosotros sentimos una emoción, pero esa emoción debe estar contenida, no para que nos haga daño, sino para saber cómo manejarla en el momento y que no nos haga daño a nosotros ni a los demás. Porque también, por lo menos en temas de relaciones de pareja, esto es algo que influye muchísimo, también en la convivencia en general. O sea, porque si de repente yo tengo una creencia de que mi pareja, cuando, no sé, por ejemplo, cuando se pone a ver la televisión, entonces que es que yo creo que cuando se pone a ver la televisión es que está molesto o que no quiere hablar conmigo. Entonces allí ya yo me siento frustrada porque no puedo hablar con él. Eso es por decir solamente un ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que revisar, nosotros podemos tener la capacidad como humanos de tener un poquito la película conociéndonos, sabiendo cómo va reaccionando nuestro cuerpo, si es que las manos se nos ponen calientes, si es que sentimos el corazón que empieza a palpitar más rápido. Podemos conocer eso para detenernos y hacernos preguntas a nosotros mismos, como si fuésemos nuestros propios coaches. Entonces nos preguntamos, eh, ¿qué está pasando para que yo sienta esto? ¿Qué es eso? Ese momento de reflexión es el que nos va a permitir a nosotros crecer emocionalmente. Y entonces, porque cuando nosotros reaccionamos permanentemente, y sobre todo con la ira, que desencadena episodios de violencia, la ira no es solamente darle un golpe a alguien, eso no es los ataques no son solamente eso, los ataques pueden ser encubiertos, así como dicen que sobre todo las mujeres podemos lanzar puntitas, ¿no? Entonces lanzamos una puntita y entonces, claro, el otro se defiende porque es que en realidad estamos atacando, eso es un ataque. Y eso también, eso simplifica muchísimo la convivencia cuando somos conscientes de esto y como vamos mejorando así. Entonces, vamos entendiendo cómo funciona nuestro mundo emocional. Las emociones no surgen solamente y entonces nos dejamos llevar. No, nosotros tenemos la capacidad para gestionarlas, para contener esa emoción, para dejarla en la vasija y allí trabajarla sin esperar a que crezca, sino preguntarnos qué está pasando. Podemos respirar hasta 10, podemos contar hasta 10, podemos respirar profundo, podemos hacer cosas que vayan suavizando eso que está pasando y sobre todo que vayamos conociendo y preguntándonos qué es lo que nos está generando esa emoción. Porque en la medida en que vayamos conociendo eso e identificando las creencias que están detrás de la emoción, nuestras emociones y después nuestras acciones van a ser más coherentes con lo que nosotros pensamos, con lo que queremos. ¿Okay? Entonces es muy importante esto. La ira, cuando nosotros atacamos en un episodio de ira y con palabras, o bueno, en situaciones más extremas físicamente, porque eso es lo que lleva la emoción mal gestionada. Entonces se producen episodios de violencia innecesarios. Y esa violencia, aunque no nos guste escucharlo, esa violencia es un poco de analfabetismo emocional. Y no queremos ser analfabetos emocionales, ¿verdad? Tampoco hasta este momento no hemos sido responsables de ello porque no lo sabíamos. Y entonces porque también en nuestra educación, en nuestra cultura, no nos enseñan a gestionar las emociones. Esa parte de inteligencia emocional tan necesaria para el día a día, para trabajar, para tener una vida sana y productiva también. Entonces, hasta este momento no lo sabíamos, pero a partir de ahora que sabemos que podemos crecer emocionalmente, que podemos aprender y que un episodio desemboque en violencia, eso es
analfabetismo emocional. Y eso tenemos que aprenderlo. El analfabetismo se combate aprendiendo. Y estamos todos para aprender. Entonces aquí todos vamos a aprender a gestionar esas emociones. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben, la ira en sí no es una emoción mala. No es, o sea, no tiene una motivación, tiene su motivación positiva también, porque nos permite defendernos de los ataques del exterior, nos permite sentir las injusticias, nos permite movilizarnos para transformar las situaciones. Esa es una emoción que bien canalizada es un regalo, como todas las emociones. Pero ¿qué pasa? La ira no puede desembocar en violencia. Eso es lo que no puede suceder. Y para eso tenemos que aprender. Así de sencillo, tenemos que aprender cómo funcionan nuestras emociones, tenemos que aprender qué es lo que estamos sintiendo en el momento, dónde lo estamos sintiendo y en ese momento actuar. Actuar, respirar, contar hasta 10, si quieres te das un espacio y entonces allí ya la estás conteniendo. Otro trabajo también, que es, bueno, de tiempo también, eso no se consigue de un día para otro, es el de ir modificando poco a poco ciertas creencias que además nos permitan tener una vida más feliz. Porque, claro, hay creencias que nos limitan y esas creencias que nos limitan después se pueden convertir en creencias que nos potencian. Entonces, bueno, el mensaje es ese. Hay que conocer el mundo emocional, tenemos que dejar de ser analfabetos emocionales, sino más bien conscientes de nuestras emociones, saber cómo gestionarlas. Lo que hablamos en el principio, una emoción fuerte que no nos permite pensar, contenerla, así le vamos bajando, le vamos subiendo otra emoción. También la ira tiene mucho de impaciencia. Y el otro lado es la paciencia que está vinculada al amor. Entonces, ¿qué preferimos vivir? ¿En qué polo preferimos vivir? En qué lugar? Podemos poner puntos medios, pero hacia el lado de la impaciencia y de las reacciones violentas, seguro que no, seguro que no. Entonces, bueno, revisar también la parte de los juicios innecesarios que tienen que ver con la creencia, lo que nosotros pensamos incluso antes de que nadie nos diga nada, de que ya se nos generan un montón de cosas. Sobre eso, por cierto, miren, estoy haciendo unos vídeos en directo por Instagram los lunes, donde estamos viendo mensajes del poder de la presencia. Y justamente ha salido 2 días, o sea, he trabajado dos semanas seguidas con el tema de los juicios innecesarios, porque los juicios innecesarios también nos distraen del presente. Entonces, si quieren también seguir por allá, los mensajes son bienvenidos. Allá también los estoy esperando. Y pues ahora vienen muchas sorpresas, vienen entrevistas con profesionales de diversas áreas. Está en la programación, luego ya les diré las fechas y todo esto, pero está en la programación una especialista en temas de pareja, pero, o sea, de matrimonio, de consolidación de pareja, ¿no? Counseling, es ella está en Londres, también lo voy a tener por aquí, voy a tener a un terapeuta muy especial en adicciones y entonces también vamos a ver las emociones que se generan en la familia, en el entorno familiar, cuando se produce una adicción, esos temas son muy, muy, muy importantes. Y también otra especialista en temas de empleo, que también pues nos estará comentando cómo podemos gestionar las emociones en la búsqueda de empleo. Eso que también nos genera muchísimos, muchísimos inconvenientes porque nos desesperamos y queremos que las cosas se resuelvan rápido. Entonces, por allí eso, tendremos también la grandiosa oportunidad de tener entrevistas entre el grupo. Entonces ya tengo unas cuantas que me han escrito que quieren comunicar su experiencia y a raíz de esa experiencia tan rica, pues que nos vayamos nutriendo todos y así hacer más labor de equipo magnífico. Entonces, bueno, que tengan un feliz día,
que ejerciten permanentemente el tema de las emociones. Eso no es algo que se consiga de un día para otro, eso es una labor de tiempo, de mucha voluntad, de cambio. Y bueno, no le tenemos que tener miedo al cambio, el cambio es permanente y si nosotros dirigimos ese cambio personal hacia ser mejores, pues lo de afuera pierde tanto peso. Lo de afuera empieza, lo de afuera en lo exterior, recordemos que no tenemos tanta capacidad de transformación, depende de muchas otras cosas, pero lo que se refiere a mejorar nosotros, a cambiar, a transformar, a crecer emocionalmente, que es tan necesario, allí tenemos toda la oportunidad. Y ahí es donde debemos incidir y trabajar, centrarnos en nuestro propio crecimiento personal y las cosas van a cambiar, cambian invariablemente siempre. Entonces, abrirse al cambio y crecer. Les mando un beso y bueno, ya me despido. Luego les pondré la programación de las entrevistas, tengo que cuadrar algunas cosas. Y bueno, estoy encantada una vez más de compartir aquí con ustedes y nos vemos pronto. Un beso.